Tenemos un programa que promete un montón en el día de hoy. En nuestros estudios ya está el señor Alejandro Cordido, concejal del bloque justicialista del Honorable Consejo Deliberante de San Luis. Buenos días, Ale, ¿cómo estás? Gracias por venir, hermano. Gracias, Diego, a vos por la invitación, Seba, gracias. Y bueno, bienvenido también para la audiencia. Para comenzar, ya sé que estamos en el proceso de saludo todavía, pero no puedo dejar de pensar en la simbología de lo que me representó tu editorial, y ya pienso ahora también en la simbología de Sebastián, señalando el gorro frigio, quizás. La protección de su cabeza, o no sé si nos acercamos a qué parte de qué continente, nos viste. Pero bueno, estamos en un proceso una ullanca peronista, claro, en todo caso. Ojo, entonces, nada, claro, ninguna cosa comunista rara. claro. Por acá somos todos peronistas, pero nos abrigamos bien. Claro, pero viste que hay referencias permanentes, ¿no? En este Siempre. tiempo de violencia absoluta en el discurso. Claro viste que sí, por claro. Estamos buscando símbolos todo el tiempo, Todo el tiempo. porque también sentimos a veces que los actos no alcanzan. Claro, Entonces claro, estamos es verdad. buscando sentido y símbolos con los cuales podamos conectarnos. Me da la impresión de que estamos medio como flotando, diciendo de qué tabla nos agarramos para ver para dónde sigue la cosa. Y me parece que señalaste muy bien que hay un lugar del que uno se puede colgar con mucha confianza, que es un hermoso balcón. Sí, claro, claro que sí. Qué tema, qué tremendo que es todo, ¿eh? Y aparte, digo, no sé si están de acuerdo con esto, cómo se vuelven a dar algunas situaciones para el pueblo argentino en su totalidad, ¿no? Los que están de este lado e incluso también los que están de la vereda de enfrente, Ale. Totalmente. Vos sabés que hablábamos con compañeros, compañeras, que la prisión de Cristina, prisión por supuesto injusta, prisión arbitraria, una prisión propia de un Estado de no derecho, la prisión de Cristina, antes que el hecho de la prisión en sí misma, o sea, de la condena de un poder judicial corrupto, nefasto, infame, como decimos, de una corte que ya podemos, si quieren, después poder desgranar un poquito. Desgranar la corte un poquito sí me gustaría, pero bueno, ¿cómo? La prisión de Cristina es como es, creo yo, ¿no? Sin ninguna duda, que es un acontecimiento canónico. Claro. Esto que vos estás diciendo, otra vez el pueblo, exactamente. Y en esta ocasión le toca a Cristina ser la representación del pueblo oprimido, que necesariamente tiene que reformular sus batallas frente a ese poder real que siempre está, que desde el principio de la historia está, que lo podemos ver en todas las religiones, en todas las culturas, en todos los escenarios, y que desde mitad de década de siglo pasado en adelante en Argentina tiene un nombre, que es el nombre que representa el hecho maldito para ese país burgués que sigue queriendo dominar nuestras libertades. Ese nombre es peronismo. Y en esta ocasión le toca ni más ni menos que a la compañera Cristina tener que nuevamente ponerse al frente de esta batalla que comienza, volviendo a la simbología, comienza en el número 1, 1111, invito a que veamos un poco de numerología, pero además en un balcón bajo la protección de San José. Tremendo. De ese tipo que Tremendo. fue un carpintero, Laburante, que crió un pibe que no era suyo. y que asumió la responsabilidad de poner su vida en protección de ese tipo, que no es ni más ni menos que uno de los pilares de nuestra doctrina, ¿no? Claro. Que fue Sin el duda. propio Cristo. Claro que sí. En protección de María, una mujer que no, evidentemente, no estaba dentro de los cánones de la familia tradicional. En ese lugar, hoy Cristina, digo para no irnos tan lejos, hoy Cristina vuelve a ser la representación encarnada de el pueblo que lucha efectivamente por la liberación. La liberación, a diferencia, en términos sociológicos, antropológicos y jurídicos, a diferencia de la libertad, implica efectivamente pensar a las personas en un proceso de autoexploración, de autorreconocimiento, en una comunidad en donde necesariamente entendemos que no podemos desarrollarnos en dignidad si no es liberándonos de las diferentes ataduras que tenemos. Claro que sí. Pero en comunidad, eso En también comunidad, es, por eso supuesto. es lo que es clave, me Pero parece. porque por ahí nosotros pensar a las libertades, o vamos a decirlo de esta manera, al liberalismo, y ponerle al lado para discutir la idea de la liberación, no anula Claro. lo positivo de ese liberalismo, que, adelanto ya, no tiene nada que ver con lo que hace Milei, que no es liberal, no Claro. tiene nada que ver con lo que hacen los gobiernos provinciales, como por ejemplo el de la provincia de San Luis, cuando apelan a ese discurso de Milei en tren de proteger las libertades. No, están haciendo todo lo contrario. No tiene nada que ver con lo que escriben
los doctrinarios que sigue el propio Milei. No tiene nada que ver con lo que dice Hayek, no tienen nada que ver. Pero como son muy mentirosos y hacen de la mentira no solo un culto, sino ahora acciones de gobierno en todos los niveles, una vez más surge en nuestra realidad el acontecimiento canónico. Claro. Una vez más le toca a una compañera, como lo fue en su momento también con Evita, encarnar la representación de la resistencia del pueblo que lucha por su liberación frente a poderes que lo único que quieren es redistribuir la riqueza en favor de unas muy poquitas personas. Es así de sencilla y cruel. Claro, claro, absolutamente. Ahí es donde yo me quedaba pensando, porque empezás hablando de acontecimiento canónico. Para quienes por ahí no tenemos tanta formación, ¿qué corno es canónico? Sí. Porque es como, a ver, a mí me suena de Spider-Man, la última de las últimas del multiverso. Claro. ¿Se acuerdan de los eventos canónicos? Bueno, las vale. cosas que definían. Vale. Pero si querés Vale. por ahí ahondar. Vale esa, porque vos te acordás, yo no quiero hacerle decir algo Spoiler. a la película. Claro, pero era algo así como... Eventos que definen, que se dan en todos los Necesariamente, multiversos y exactamente. que siempre se dan. Exactamente. Yo creo que, a ver, a mí me remite mucho al canon de la música, a hechos que se repiten y se Exactamente. reiteran, que se dan de la misma Decimos manera. nosotros, sobre todo cuando lo analizamos no digo desde la ciencia jurídica, porque como tal el concepto no aporta, pero sí desde la sociología, decimos que es como un evento que está destinado a suceder. Está predestinado eso. Y cuando nosotros decimos está predestinado, seguramente, en términos filosóficos, lo que se va a contraponer a esta idea de predestinación es que esto no tiene que ver con una racionalidad, sino que tiene que ver con otra forma de construir pensamiento, cosa que es falso. Sí tiene que ver con una racionalidad. Y de hecho, insisto, podemos traer autores desde el propio Marx hasta el propio Hayek y vamos a ver que siempre la idea de la razón no está desconectada de una mirada del desarrollo de la sociedad que involucra elementos que no pueden ser definidos desde la razón. Claro. Sí, Entonces, sí, sí. el evento canónico, en este caso, Cristina presa, y esta es la mala noticia, yo creo que es la mala noticia para los dueños del poder real hoy en Argentina, en Latinoamérica, que están muy alineados, como hace mucho tiempo no sucedía, con algunos personajes muy poderosos del poder global, vamos a decir, valga la redundancia. Sí, sí. La mala noticia para estas personas, y yo creo que es el error fatal en la lectura a quienes nosotros podemos dirigirnos como el gorilaje o esa burguesía antinacional, que sí es que todavía existe, pero podemos discutir nuevamente el concepto. Sí, sí. El error fatal de ellos es no haberse dado cuenta que estaban dándole a Cristina, estaban poniendo a Cristina, la principal conductora del Movimiento Nacional y Popular, en ejercicio del cargo de presidenta del Partido Justicialista, el partido que más derechos ha conquistado en la historia de la nación argentina, la estaban poniendo en el único lugar en el que le faltaba estar, que es básicamente equiparable al Olimpo. Es básicamente El Olimpo peronista, ¿no? Al Olimpo Martín peronista. García. Si había algo que le faltaba a Cristina, si había algo que le faltaba a la representación de Cristina, era que la proscriban y que intenten encarcelarla frente a un pueblo que no admite esas barreras. Lo único irreal son esas rejas. ¿A vos te Claro. parece que fue una mala lectura política y Che, que por eso... Perdón, Seba, Sí. ahí Jazmín Freire dice, jajaja, Milei es nuestro evento canónico, pregunta. ¿No? Ay, ponemos la música de Spider-Man. Está bien, está bien, está bien. Muy bien la producción. Muy bien, está bien. Y está bien. Digo, Bueno. ¿cuánto análisis se puede hacer de toda esta situación? Y siempre desde el lado del amor, de juntarnos, de lo conjunto, ¿no? Y del otro lado, una motosierra. Con todo lo que eso significa, ¿no? Me parece que es una cosa que lo plasma tal cual es la realidad de nuestra y de los que están de la vereda de enfrente. Solo el peronismo construye en este país. Solo el peronismo construye. Sí. Las otras alternativas de poder o se desinflan o destruyen. Y acá es donde también yo me quedo pensando en esto del tema del error político de decidir meter presa a Cristina en este momento. Al Yo peronismo creo- cuanto más le pegás, Y aparte, más revive. Pero sobre todo estos tipos que son
digamos, tan efectivos con la comunicación y con sus acciones, porque eso creo que no se puede negar, para el mal, pero no se puede negar que son efectivos, cómo el odio los pudo más, los superó el odio y las ganas de ver el titular, y además le salió mal porque no hubo una foto con tobillera, no hubo una foto con un chaleco, con un casco, ni detrás de las rejas, pero cómo les ganó y les pudo más el odio a la razón, que es algo que esta gente generalmente pone primero, la razón antes del sentimiento, ¿no? Sí, una razón. Claro. Una razón. Es verdad. Una forma de construir una razón, una lógica que no es única. Totalmente. Que no es única. Y que además se basa muchas veces sobre la mentira, porque necesitan construir una idea de sociedad que es excluyente, diciendo que lo hacen, es decir, que excluyen, que degradan la dignidad, que generan inhumanidad, porque es necesario ese paso como una cuestión previa para llegar a la humanidad. Claro. Pero esto es, reitero, no es solo del Estado moderno, esto lo podemos ver en la Edad Media, en la Edad Antigua, en este ciclo, en esta historicidad que ha hecho Europa hace apenas 200, 250 años, haciéndonos creer que las edades de la historia de la humanidad se dividen en edad antigua, edad media y edad moderna. Claro. Es decir, arrancando, diría yo, ni siquiera en Grecia, porque toman Grecia, toman el viejo imperio romano, lo meten un poquito más en el tiempo y arrancan, lo ponen a Cristo como evento canónico y arrancan a partir de ahí a construir una historicidad que se come, en términos actuales, por lo menos la mitad de existencia de la humanidad. En términos, digo, en la racionalidad actual. Sí. Claro. Porque toda la filosofía griega, por ejemplo, tiene raigambre en Asia. Sí. Y esa raigambre de Asia a los griegos los lleva 1000, 1500, 2000 años hacia atrás. Bueno, no me quiero ir para ese lado. Ahora, lo que voy, esto es solamente para decir, es una forma de entender la sociedad. Para venirnos a la actualidad. Lo que nosotros tenemos que decir, Diego, Sebas, y yo agradezco que en este momento ustedes me hayan invitado, porque tenemos que sostener muy en alto y dejar muy en claro que el único destino posible para la política, para la política como concepto, el conjunto de quienes integramos los diferentes espacios políticos de la Argentina, para sostener un Estado democrático, es Cristina libre. Es asumir que Cristina es inocente en la causa vialidad. No importa cuánto odio le tengan vecinos, vecinas, compañeros, compañeras a la figura o a la persona de Cristina. Podés odiar a Cristina y sin embargo reconocer que la causabilidad es una cochinada y no hay una sola prueba que la ate a lo que a aquello de lo que se le acusa. Absolutamente. Bueno, veíamos hace poquito en televisión un abogado que hablaba de la causa, de todas las irregularidades que tiene, que ya enseguidita te vamos a preguntar por eso, Ale, querido. Y el tipo decía, yo no estoy a favor de Cristina, no me gusta Cristina. Sí. Es probable que Cristina se haya robado todo lo que dicen que se robó, dice el tipo, pero esta causa no tiene ni pie ni cabeza, ni tiene de dónde agarrarse. Digo, me parece importantísimo esto que planteas, Ale, y es algo que nosotros que venimos tratando de hablar y de tratar de marcar agenda en esto, que no importa si te gusta Cristina o no, lo importante acá es analizar la causa y analizar cómo se armó esa causa, todas las irregularidades que tiene esa causa para después lograr una sentencia. Porque si nosotros dejamos pasar esto por alto y solamente vamos a estar contentos o tristes porque Cristina está presa, es un peligro absoluto para la democracia de nuestro país. Es así de simple. Es así de simple. Yo creo, primero, que es una subestimación, primero, a toda la ciudadanía argentina que detesta a Cristina. Mantener presa a Cristina es una subestimación del poder político y económico actual hacia la gente a la que después van y le piden el voto. Claro. Eso es lo primero. Y eso, por eso digo que la política en general tenemos que hacer un gran esfuerzo para poder discutir los temas, aunque no compartamos el resultado final, pero que sí el resultado final sea el resultado al que arribamos luego de una discusión sobre algunas pautas muy básicas y elementales, que es todo lo que no existe en esta causa vialidad
es todo lo que no existe en la persecución. 14 toneladas de 3 toneladas de 8 toneladas de pruebas de coso. ¿Cuáles? Digo, por eso, No. pero insisto, y más allá de nuestra preferencia, yo por eso lo quiero dejar muy en claro. Con Macri diríamos lo mismo. Diríamos lo mismo, exactamente diríamos Bueno, lo mismo. un Mira, ejemplo que no me voy a que ir tan retomaba, lejos. sí. Lo digo yo porque no escucho a nadie decirlo, no escucho a nadie del oficialismo en esta provincia decirlo. Con Claudio Poggi digo lo mismo. Claudio Poggi tiene la denuncia de mayor volumen económico en su contra en el Juzgado Federal de Villa Mercedes por enriquecimiento ilícito y se denuncia la existencia de decenas de propiedades. Bueno, el gobernador de nuestra provincia es inocente, aunque esa denuncia esté tramitándose, es inocente. Merece un juicio justo. Esas propiedades no son de él. No lo sabemos. Asumir que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por supuesto. Qué cosa, ¿no? Y Esto de la misma manera indubio pro reo de repente ya no existe y de más, la ¿no? misma manera digo que Cristina, aún con la condena del Tribunal Oral Federal número 2, ¿Los que jugaban al pádel con Macri o los del Lago Escondido son esos? las dos cosas, Ah. pero sobre todo son los que se definió Ercolini, que fue el que coordinó Lago Escondido. Pero el Tribunal Oral Federal y la Cámara, que eran los que jugaban al pádel, el Tribunal Oral jugaban al fútbol. Al entre fútbol, ellos, en los abrojos. exactamente, junto con el fiscal Luciani, en la quinta de Macri, y respondían y responden a Mauricio Macri. Y los de la Cámara de Casación eran los que jugaban al pádel con Macri. Que estaban en las videollamadas con el mate, Con el mate de del Liverpool. escudo que referenciaba, era un mensaje muy mafioso, Por ¿no? supuesto. Marcar como decir, yo pertenezco a esto y qué. Por supuesto, el juez Jiménez Uriburu, junto con el juez Gorini, mientras leían la condena a Cristina, le mostraban así el mate de Liverpool, el club de Mauricio Macri. Bueno, ahora podemos entrar en lo técnico ahí. Lo que quiero decir es, nosotros tenemos que sostener principios básicos. Sí. No importa, no solo sin importar la persona que tenemos enfrente, mucho más cuando la persona que tenemos enfrente es un adversario político. Sin duda. Mucho más ahí. Por eso yo digo, en San Luis, nosotros podemos sostener que, por ejemplo, nuestro actual gobernador es un delincuente porque se enriqueció ilícitamente. No, hay una causa, pero él es inocente hasta que se agoten todas las instancias y en tanto y en cuanto podamos sostener, incluso en todas esas instancias, que el proceso ha sido desarrollado con forma de derecho, que es lo que no se puede sostener en la causa de Cristina, claro, en ninguna de sus instancias, no, ni siquiera en la acusación fiscal. No se puede sostener y eso está a la vista, más allá de que... Claro. Sí, cualquiera que lea el expediente, no hace falta ser abogado, te sentás a leer un rato y decís, explicar, Ale querido, la profusa prueba, cómo consta en el expediente de esta causa? Sí. Me parece importante esto para que comencemos del otro lado, sobre todo, y acá también, porque por lo menos yo no entiendo demasiado de leyes, para comenzar a comprender el armado de esta causa, ¿no? La prueba central por la que se la condena a Cristina, vamos a decir eso rápidamente, le imputaron 2 delitos. Asociación ilícita en su carácter de jefa de la asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Bien. La imputación de asociación ilícita no resistió ningún análisis, pero ninguno. Entonces, por supuesto, la desestimaron. La de administración fraudulenta, como no podían no condenarla a Cristina, la sostuvieron hasta casación, que termina ratificando la sentencia del Tribunal Oral Federal número 2, y cuando llega Cristina a la Corte con un recurso de queja porque Casación le rechaza el recurso extraordinario que Cristina le plantea a la Cámara de Casación porque dice que la sentencia es arbitraria, inconstitucional, no cumple ninguna pauta del debido proceso objetivo y además analiza el delito, el fondo de la cuestión, el delito de administración fraudulenta de una manera inconstitucional porque es de imposible atribución del delito a Cristina. Ahora voy a explicar qué significa esto, pero básicamente no existe posibilidad jurídica alguna de entender que el artículo 173, inciso 7, es la conducta de administración fraudulenta, es imputable a Cristina, porque para que Cristina sea responsable, antes por lo menos tendrían que haber 2 ministros y un gobernador
y funcionarios de una provincia condenados. Por ahí una claro. cosita, ¿qué es la administración fraudulenta? Porque la mayoría de nosotros ni siquiera sabemos qué es. La administración fraudulenta es básicamente quien tiene a cargo la administración de recursos del Estado, se aprovecha de esa circunstancia y se lo destina a una actividad que puede o no ser propia de del presupuesto de ese recurso, pero lo hace de manera perjudicial para la administración y de manera tal que se enriquece o enriquece a un tercero. No sé Perfecto. si fui en criollo más o menos. Sí. Sí, Bien. claro, claro. O sea que eso es de lo que se le acusa a Cristina, y el tema es que Cristina, que hay como 2 o 3 funcionarios al medio que eran los que manejaban eso, que Cristina no lo manejaba directamente, que esos funcionarios Eso- no fueron acusados, de hecho fueron sobreseídos, si no me Claro, equivoco. el chat y entonces se le está acusa a explotado, Cristina. Bueno. El chat está explotado. Hay un programa paralelo en el chat Bueno, del ahora programa. yo entonces voy a tratar de aportar elementos para la discusión. Eso que vos estás diciendo, Sebas, es esencial que lo podamos ver porque con el criterio con el que Cristina está presa, y esto lo digo, me hago cargo como abogado. Cualquier presidente puede Yo ir preso. soy abogado, Ah. me recibí en el año 2003, tengo matrícula federal, tengo matrícula provincial de San Luis, tengo matrícula provincial de Santa Fe, soy docente, ejerzo la actividad liberal. Bien o mal, digo, tengo ahí una profesión que me respalda en el análisis muy escueto que voy a hacer. La condena la forma en la que la condenaron a Cristina, por cómo analizaron el tipo penal, ni hablar, ahora vamos a ir también a esto, que violaron el principio non bis in Non idem, bis in que idem. es que no se puede juzgar Claro. 2 veces por un mismo hecho, que requiere identidad de objeto, identidad de persona e identidad de causa. Esto lo digo por si hay algún penalista en el chat que empiece a decir cómo es que no se verifica esta identidad en la caso de Básicamente, Cristina. ya la acusaron de esto y la sobreseyeron y ahora la Claro, están acusando claro. de nuevo. Eso es lo que no se puede hacer, porque, che, ya era inocente, ahora le vuelven a abrir Ya una la causa con lo juzgaron mismo. por este tema, claro. No me- Eso es lo que yo- no se- eso es lo vamos- que es el non bis in Vamos a ir idem. desarrollando algunos temas, pero no quiero que no dejemos de tratar Tiene la sus prueba. papelitos, tiene Claro. sus notas acá y Sí. revisa Es con la divino, virome. es Es un divino estar profe. acá. No, así. No, pero divino. porque no quiero que nos vayamos de la prueba, porque ya voy a volver. Lo adelanto también por si hay algún colega en el chat. En el chat lo adelanto. Busquemos decreto 54 del 2009. Ese es el instrumento por el cual el Tribunal Oral Federal número 2 y la Cámara de Casación Penal de la Nación Argentina pusieron presa a la principal dirigente política de la oposición. No podrían seguir siendo jueces ni fiscales, Luciani, un segundo más en un Estado de Derecho. Fuerte, Decreto 54/2009. Búsquenlo y ahora ya vamos a volver sobre ese tema. No me quiero ir de lo que veníamos hablando recién. Vuelvo ahora a esta cuestión. Y después, para que cierres la idea, contanos si tuvo implicancia que en la Corte haya 3. Por supuesto, por ¿Eh? supuesto. Porque me parece importante también. Voy a decir esto, adelanto ya. Ninguno de esos 3 jueces de la Corte reviste imparcialidad frente a Cristina. Claro. Ninguno de esos 3 jueces de la Corte cumple los principios de Bangalore, que son principios de la especial expertos de Naciones Unidas, que se firmaron entre el 2001 y el 2002. Empezaron en esa ciudad de India y se terminaron de firmar en el 2002 en La Haya, en Países Bajos. Ninguno. 2 de 3 jueces fueron puestos a dedo por Macri, dejémonos de joder. Por ejemplo, ahí ya tenés uno. Oiga. Y el tercero tiene una enemistad manifiesta con Cristina. El tercero tiene una enemistad manifiesta con Cristina y fue el que hizo pasear en nuestro país al fiscal Moro, que es el emblema de la corrupción judicial En Brasil. y del lawfare en Latinoamérica, Sí, en Latinoamérica. habiendo sido él quien puso preso y lo mantuvo durante 1 año y medio a Lula, que se demostró finalmente que era inocente. Esos 3 jueces, eso en punto, los podemos desarrollar también. Lorenzetti para mí es el peor de todo porque se ve que es el que además mejor juega. Claro, Es el que más claro. miedo me da de todos estos. El Lorenzetti es el que más miedo me da. Porque además lo pusimos nosotros, ¿eh? Sí, Sí, sí. De eso también hay que hacerse pero, cargo. Pero ahí está, Seba, mirá, ahí está. Eso también es un punto, porque la única expresión que la disfrazan de técnica, Sí. quienes sostienen el fallo de Cristina, en términos políticos e ideológicos, yo diría más bien, más que ideológicos, sí, ideológicos, diría yo
desde el ánimo del espíritu. Quienes odian a Cristina y buscan una especie de argumento político, Sí. lo único que dicen para tratar de darle un viso de tecnicismo a esta barbaridad que representa la causa de vialidad es que a Cristina le garantizaron diferentes instancias y fue juzgada por fiscales y por jueces designados durante el periodo kirchnerista. Entonces, como esto sucedió, es imposible que la sentencia sea injusta. Yo les digo, a todas esas personas los invito, los convoco a un debate público, técnico, Claro. en cualquier canal, acá o en un canal oficial, para analizar cada uno de esos puntos y nos vamos a dar cuenta que eso es una falacia. Porque a Cristina no le garantizaron en ninguna de las instancias el debido proceso y que hayan intervenido fiscales o jueces designados en el periodo kirchnerista, lo único que demuestra es que durante el periodo de kirchnerismo sí se designaban jueces por el hecho de que se cumplan la formalidad de la designación. Con los que no había subsecuencia ideológica Exactamente. y que no eran diferencia grande, serviles. ¿no? Es una diferencia abismal. Sí, vos mirás la corte que armó Cristina con Fight, con Lorenzetti, con 4 o 5, que vos decís, altos gorila, viejo, y sin embargo fueron igual, porque eran tipos que laburaban bien. Ese es el elemento central para distinguir entre un proyecto político que más allá de lo que se diga es democrático y proyectos políticos que son autoritarios y necesitan ir hacia un Estado de no totalmente. derecho. Con las mismas herramientas, ¿no? Con una corte, con un poder judicial, con las mismas herramientas. Ale, acá me llega una pregunta más que interesante. Dice que por favor que Alejandro explique la importancia del Consejo de la Magistratura de la manera en que está funcionando hoy. Bueno, en la reforma del año 94, de la Constitución del 94, se crea la figura del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura tiene determinadas funciones. Lo digo muy rápido y en criollo, y después si quiere profundizar. Rapidito para un taca-taca. Tiene varias funciones, pero básicamente es designa y remueve jueces inferiores, básicamente, y administra todos los recursos de la justicia federal, la plata. Okay. No designa ni remueve a jueces y juezas de la Corte Suprema de Justicia. Los jueces y juezas de la Corte Suprema de Justicia, porque así lo dice la Constitución, y en el 94 eso no varió, se designan los designa el Ejecutivo, o sea, finalmente una firma un decreto, con autorización del Senado. Bien. Y después lo nombra y lo designa, ¿no? Que no es lo que hizo Macri, no es lo que hizo Macri. Es decir, se lo designa el Poder Ejecutivo con autorización del Senado. Macri arrancó al revés, digamos. Arrancó al revés. Y los jueces aceptaron. Claro. Ese es el pecado original con el que Rosencrantz y Rosati han fulminado cualquier legitimidad que tuvieran. Cualquiera. Ellos en la historia nacional van a ser tan infames como los jueces de la Corte del 30. Bueno, como Figueroa Alcorta. Como si hubiera entrado García Mansilla. Exactamente. Recordemos, no como si hubiera entrado, porque García Mansilla estuvo ejerciendo. Claro. Y a García Mansilla, Rosati le tomó juramento. Rosati le tomó juramento a García Mansilla designado por Milei, por decreto, por un mecanismo que casualmente en abril de este año se quedó firme un fallo en donde dice que el decreto de Milei que designa en comisión a García Mansilla es inconstitucional, porque no se puede invocar la facultad del 99 que invocó Milei para hacer una designación de jueces de la Corte en comisión. Después es todo un procedimiento, lo podemos explicar. Pero digo... Muchachos, qué complicado que les gusta hablar. Lo metieron por la ventana. Pero ojo, García Mansilla estuvo 5 semanas. Claro. Y en ese tiempo firmó más de 240 sentencias que beneficiaron al poder económico real. Y firmó 5 acuerdos de la Corte. Estuvo en 5 semanas 5 acuerdos de la Corte. Es decir, que estos 3 jueces infames lo avalaron. Hasta que después, por supuesto, el Senado rechazó el pliego y García Mansilla, yo creo que no temor de ir preso no tenía, porque él sabe muy bien, como los jueces de la Corte, que acaba preso el que el Poder Real quiere. Sí. Que en este momento... Pepín Rodríguez Simón no fue preso. Por ejemplo, Cristina sí va preso. No hay ningún motivo, no hay ningún respeto a la institucionalidad, al proceso objetivo, ni a las normas constitucionales
Pero Cristina va presa, se violan todas las normas de procedimiento constitucionales, no se garantizan todos los derechos y no van presos. Bueno, ese García Mansilla después terminó renunciando. Sí. Lijo, que estaba también en posición de ser designado, también le rechazaron el pliego, pero Lijo quiso hacer una cuestión, una pirueta en el aire. Lijo es juez, y entonces él dijo, yo voy a asumir a la corte, pero como sé que a mí tarde o temprano me van a voltear esta designación, yo en el cargo que tengo tomo licencia. Una incompatibilidad absoluta. La corte ahí le dio la salida al Lijo, le dijo, mira, no podés. Si no te tomás licencia, no podés asumir como en la corte. Dijo, entonces, no, prefiero quedarme donde estoy. Exactamente. Está bien. Entonces, Mirá, yo me quedaba pensando en esto del rol que... Perdón, sí. para no irme... no, dale, y después quiero volver al Consejo de la Magistratura porque hay un dato insolayable. Entonces. Del rol que a veces tenemos que tener con las personas que la detestan a Cristina. Y cómo hacemos para dialogar diciéndole, mirá, aunque le tenga mucha bronca a Cristina, esto no está bueno. Yo me quedé pensando en macanas que nos hayamos mandado nosotros cuando estuvimos en el poder con el Poder Judicial. Porque sabemos que el Ejecutivo siempre presiona, porque entendemos que los climas electorales, por más que el Poder Judicial diga que no se deja llevar por las pasiones del populacho, disculpe usted, somos seres humanos todos. Yo me acuerdo cuando a los hijos de Ernestina Herrera de Noble les hicieron compulsivamente sacarse sangre para hacer el cotejo en el banco genético. Y es como el ejemplo de lo que a mí me quedó como diciendo, esto no está bueno. Por más que todos sospecháramos que eran pibes apropiados, si los pibes no querían que hubiera una orden de un juez ahí para meterse con los hijos de Ernesto, ¿me entendés? Como decir, sí, claro, esta no está buena. Pero, perdón, Seba, pero fíjate el impacto de lo que estamos hablando, ¿no? No, yo entiendo que son cosas el totalmente impacto distintas. de lo que estamos hablando. Yo ahí... No es lo mismo, no, nadie, a ver, no proscribimos a Macri. Ni tampoco le expropiamos toda Ernestina Herrera de Noble de un día para el otro. Yo comprendo a dónde va y me parece piola. Cosas en las que puedo empatizar con gente que por ahí se sintió muy mal por cómo el Poder Judicial actuó con los hijos de Ernestina Herrera de Noble en ese momento, y yo digo, bueno, capaz es un puente esto que estoy trayendo a colación para decir, che, mirá, yo reconozco que esto estuvo mal, para mí esto estuvo mal. Sí, me parece que vos deberías reconocer que contra Cristina no hay una sola prueba, hermano. Claro, pero digo, ante el impacto de ambas situaciones, yo no cedo medio centímetro, Seba. Yo estoy de acuerdo. No es que quiero anular tu posición o tu propuesta, ¿no? No. Pero digo, en este caso yo no cedo medio centímetro. Es una invitación a que aflojen un poco los que solo la odian. Entonces, como, che, mirá, es mejor que haya cierta pauta de imparcialidad, de apego a los hechos y de respeto por los derechos de las personas, inclusive aunque esas personas no te caigan bien. No, sin lugar a duda, pero digo, con respecto a esto y tomando lo que vos decís, le quiero preguntar a Ale si ha sido mejor que la condena haya sido el evento canónico y no el magnicidio. Digo, en línea sobre todo a lo que plantea Sebastián, ¿no? Por supuesto, pero aclaremos esto. Yo creo que el evento canónico involucra los dos hechos, porque Cristina es una fusilada. Sí, bien. Es una fusilada que vive. Y eso tiene para mí el mismo dramatismo y magnitud para quienes quieren que Cristina quieren que el nombre de Cristina Fernández de Kirchner no se pronuncie más. Tiene el mismo problema que para mí es un dilema, no tiene solución, porque no se puede pretender anular una realidad que involucra el sentir del ser nacional argentino. Claro. A Cristina la mataron. Sí, claro. Sí. A Cristina la fusilaron. A Cristina, el responsable intelectual, o uno de los responsables intelectuales del fusilamiento de Cristina, es diputado nacional. Sí. Y todavía... No le peritan el teléfono. Todavía no le peritan el teléfono. Es tremendo, hermano. Otro de los responsables que está probado que financió al grupo de estas personas que ejecutaron el hecho, el magnicidio, es de la familia del tipo que otra vez nos está endeudando. Esta vez yo creo que va a llegar para 300 años, que es Caputo. Sí, el que bancaba, ¿cómo se llamaba? Revolución Federal. Revolución Federal, sí. La famosa carpintería. Sí. Entonces, a Cristina, aclaremos esto, a Cristina la fusilaron y sigue viva, y la apresaron y sigue libre. Aunque esté presa. Qué increíble. Ahora. Qué linda mirada, qué increíble.
¿Por qué? Porque a la libertad de Cristina no la define ni Cristina ni este Poder Judicial, que no es propio de un Estado de Derecho. La define el pueblo, que entiende que no puede a una conductora perseguírsela políticamente y por causas no jurídicas encarcelarla, cualquiera sea el lugar. Ahora, insisto, esto es independientemente de lo que Cristina quiera, desee, diga, esto ya, Cristina no es Cristina. Cristina es el pueblo que quiere liberarse de la opresión, como fueron nuestros patriotas que dijeron, me quiero salir del yugo colonial de España, que todavía no nos podemos terminar de sacar el yugo colonial, en este caso imperial británico e israelita, en este momento. Anglo-sionista. Digamos así. Ese mismo pueblo es el que hoy sigue diciendo, yo quiero ser un pueblo soberano. Yo quiero que se respete nuestra autoridad política y que si hay algo que objetar dentro del Estado de Derecho, esa objeción pueda ser sostenible por los poderes del Estado. Claro, y eso es lo que se ha encargado Macri, todos los adherentes de Macri dentro de lo que está el gobernador de nuestra provincia, y ahora Milei y todos los adherentes acólitos de Milei dentro de lo que está el gobernador de nuestra provincia, se han encargado de destruir la institucionalidad de nuestro Estado de Derecho, que a partir del retorno de la democracia, con Alfonsín electo presidente, luego de haber transcurrido la noche más oscura, nosotros tuvimos hasta hace poco, yo diría hasta el 2015, el periodo democrático más largo de nuestra historia. Claro. Con esto que estoy diciendo, que no es que estamos en una situación enteramente novedosa, no, porque esta situación tiene muchos rasgos de lo que fue, como yo dije antes, el golpe de Estado de Irigoyen y la preparación previa de lo que fue la década infame dentro del siglo XX, pero también la del siglo XIX, y de lo que fueron las peleas intestinas de nuestra, que terminó por configurar nuestro escenario institucional argentino, que tenía que ver con patriotas y entreguistas. Nosotros seguimos disputando, aunque ya no digamos más, no lo usemos más como bandera porque parece que está de moda, nosotros seguimos disputando soberanía o dependencia. Nosotros seguimos diciendo, queremos ser un país autónomo, soberano, o queremos seguir dependiendo de otros poderes. Patria o colonia. Patria o colonia. Claro, sí. El presidente que nosotros tenemos hoy es, diría yo, el exponente más magnificado de lo que pudo representar para nuestro país Bernardino Rivadavia. Es la entrega completa, no solo del patrimonio nacional, porque todo lo que hay en el suelo argentino es del pueblo argentino. Y eso después se administrará a través de un sistema capitalista, de empresas, de libre mercado, del comercio, pero lo que hay, la riqueza que hay en el territorio argentino es del pueblo argentino. El pueblo es el único soberano y por lo tanto es el destinatario de todas las acciones que el país, la nación argentina, el Estado argentino debe hacer para garantizar la dignidad del pueblo. Lo mejor que tenemos en la patria es el pueblo, dice una de las verdades exactamente, peronistas. Y esa es la razón de existencia del Estado. Por eso hoy vemos que nosotros, lo que se está atacando finalmente es al pueblo. Y se encarna ese ataque en Cristina. Absolutamente. Qué fuerte el hilo que tirás entre la década infame y este evento, porque yo pienso que la última vez que se valió así a un dirigente de semejante calibre fue en el intento de asesinato de Lisandro de la Torre. Claro. Así de explícito, ¿viste? Y en pleno momento de fervor y en pleno momento en el que encarnaba después. A ver, cabe recordar que, si no me equivoco, a un diputado peronista, no me acuerdo si en San Juan o dónde, le pegaron un tiro en un escenario hace un par de años. Sí, hace poquito. Pasó. Fue en el norte del norte. Pero en general fueron después segundas líneas o dirigentes de menos calibre. Cuando se trató de hacer esto, la última vez que se trató de hacer esto así fue cuando bombardearon Plaza de Mayo y cuando le tiran a Lisandro de la Torre. Entonces Cristina queda inscripta en una narrativa que inclusive supera la de Néstor. Que esto absolutamente que no es poca cosa. No es poca cosa, porque el tipo se murió laburando, pero no le quisieron pegar un tiro. Absolutamente. Amigos, amigas, por lo menos no fue parte de lo que identificamos como un evento canónico. Sí, claro. Absolutamente. Amigos, amigas, para los que están en el 105.3 y en toda la cadena federal de SDN
Y aquellos amigos que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, @SDN Radio, le pedimos que nos den like, nos den me gusta, dedito para arriba, que se suscriban a nuestro canal y que compartan esta transmisión en sus WhatsApp para que la palabra, el debate y el conocimiento llegue cada vez más lejos. Estamos charlando con el señor Alejandro Cordido. Él es abogado, es concejal del Honorable Consejo Deliberante de nuestra querida ciudad de San Luis por el bloque justicialista. Estamos en una charla muy, pero muy interesante. Hay muchísima gente del otro lado y les voy a hacer una propuesta. Les voy a proponer leer absolutamente todos los mensajes y en contrapartida, en contrapago, ustedes se suscriben al canal. Hagamos ese juego que nos dan una mano realmente grande. Si querés ir mandando en pantalla, Pipa querido, así mi amigo Sebastián me ayuda. Vamos a leer en voz alta, a darle una mano a los que necesitan anteojos. A ver. Ale, dejamos la militancia casa por las redes, dice Oscar Apá. Interesante mirada. Y eso, interesante es cierto. mirada, Se tiene que sí. hacer todo. Y Yo acá creo que hay que sumar, hay que sumar. Claro. José Flores Domínguez dice, claro, el RIGI es como el pacto Roca-Runciman, ¿no? Peor, es peor. Es peor. Es Claro. mucho peor. A la pelota. Infinitamente peor. A la pelota. Porque el RIGI termina de entregar todo atisbo de soberanía en términos jurisdiccionales. Claro. Yo a esto lo discutí en el Consejo Deliberante de la Ciudad de San Luis. Te dirán, ¿por qué tan lejos, tan chiquito allá? Y yo decía que el ministro de Producción de la provincia de San Luis, Federico Tromboto, electo senador por San Martín, dijo públicamente que la adhesión al RIGI no afectaba ninguna norma ambiental de la provincia. Porque en la ley provincial, que es motivada por el propio Federico Tromboto, digamos que es el ministro más cercano al gobernador Claudio Poggi, escribieron un artículo donde dicen que se hace reserva de ciertas normas provinciales en lo ambiental. Pero en el artículo 1 adhieren al RIGI. El RIGI, recordemos, es un capítulo, el capítulo más extenso de la ley bases. El RIGI es un régimen que para entrar en vigencia en una provincia requiere, o en un municipio, requiere la adhesión, necesariamente la adhesión. Pero si vos adherís, admitís, como provincia, admitís que el RIGI es de orden público, no admite derogación ni restricción alguna. No admite derogación alguna. Es entendido como pauta interpretativa del artículo 75, inciso 18, cláusula del desarrollo. Es una reforma constitucional. Efectivamente. Lo hicieron bien a esto. Se garantizaron de que cada gobernador que adhiera al RIGI asuma en la adhesión, no importan los artículos siguientes, porque ahora, todos los artículos siguientes después entran en una discusión que ahora voy a contar cuál es el final de la discusión jurídica. Se entiende que la adhesión al RIGI se comprende dentro de la cláusula del progreso y desarrollo del inciso 18 del artículo 75 de la Constitución Nacional, y eso lo dice el artículo de adhesión al RIGI en la ley bases. Y además dice que cualquier norma que se contraponga, restrinja, altere o pueda de alguna manera menoscabar cualquier circunstancia que el régimen establezca en beneficio de una empresa es nula de nulidad absoluta. Y que si se va a discutir judicialmente, se va a discutir en tribunales internacionales, y acá viene el chiste. Tribunales internacionales en Nueva York, que van a ser definidos por las empresas. Bien. O sea, a ver, ¿te acordás del despelote de la fragata de Libertad? ¿Se acuerdan? Bueno, nos va a pasar, pero para todo el país. A mí lo que me pasa con eso... ¿Por qué yo digo que es peor que Roca-Runciman? Porque además el RIGI, una vez que vos adheriste, rige por 30 años. Bueno, ahí donde yo digo, a ver, la impresión que a mí me queda, y que a veces nos pasa a los militantes es, che, pero el Poder Judicial... A ver, estos tipos ganan. Derogaron la Constitución del 49 por decreto y dos boludeces. Sí. Hacen lo que se les canta con el sistema legislativo, con el sistema judicial, hacen la reforma de fondo que quieren. ¿Por qué no podemos llegar nosotros y tirar todo esto por la ventana y decirle, toma de acá? Sí, claro, porque yo quiero que hagamos eso, Seba, perdón. Lo que pasa es que la pérdida absoluta de seguridad jurídica me parece que tiene un poquito de impacto en un país también. Pero, Seba, seamos claros, perdón. Dale. Seamos claros. Eso que vos acabas de decir es lo que normalmente se dice cuando asume un gobierno peronista. Lo dicen las cortes, que son cortes como las de estos tipos, que son infames. Son tipos que no tienen ningún prestigio, tienen mucho poder. Y se creen monarcas porque además duran mientras vivan.
Claro. Claro, absolutamente. O claro, por lo claro. menos hasta que cumplan 75 años, y como estos tienen el poder, van a seguir renovando, salvo que el Poder Real los quiera cambiar. Hay que analizar. Pero hay que analizar. digo, eso que vos dijiste hace un ratito, que la seguridad jurídica se pone en cuestión, yo lo voy a decir también como abogado y como militante. El partido político que mayor seguridad jurídica le ha dado al Estado argentino es el peronista. Sin duda. Esto que están haciendo, el RIGI es el emblema de la inseguridad jurídica. Claro. Por eso espantan a las inversiones. A ver, por eso es que no viene ninguna... Yo soy un gran empresario. Tengo que hacer una inversión de 15.000 millones de dólares. ¿La voy a poner en un país que sé que tiene un psicótico que habla con los perros muertos? Claro, sí, claro. Y que me arma un esquema legal sin ninguna legitimidad que sé que va a durar lo que un pedo en una canasta? No, yo no pongo un mango. Por eso es que a pesar de que se apruebe todo esto, no vienen a instalarse 900 millones de empresas y traen montones de plantas. Por eso Petronas también se fue a la bosta. Perdón, pero esto... Lo que yo les propongo a ambos, Sí. sobre todo un desafío para Ale, es que hagamos un ping-pong con Cortito, los mensajitos vamos. cortitos, Dale, perfecto. para que hagamos un ida y vuelta no sé cómo, rápido. no sé cómo estamos en el horario, pero no quisiera. Digo, perdón, antes de ir. No, por favor, amigo, Vuelvo usted para es no irme, invitado. vuelvo para no Usted es irme. invitado. Ley de Consejo de la Magistratura. Vuelvo a ese punto, perdón que me vaya Sí. para allá. Digo solamente esto. Esta Corte dejó sin efecto una ley del Congreso que establecía cómo se componía el Consejo de la Magistratura y revivió una ley derogada revivió una ley derogada por el Congreso. Nigromancia jurídica. Eso se llama legislar. Claro. Esta Corte. Por eso, todo lo que Claro. nosotros hablemos sobre Claro. el Consejo de la Magistratura cae en saco roto. No importa que venga a mí, que yo soy amante de Zaffaroni, no importa que a mí Zaffaroni me diga, Alejandro, lo que hizo la Corte está bien, no, es imposible. Y no importa que el mejor de los doctrinarios de la ultraderecha le diga a cualquier abogado que es imposible. Claro. La Corte legisló expresamente. ¿Y saben quién es el presidente del Consejo de la Magistratura? Hoy, de manera inconstitucional, Rosati. Con eso resumo toda la cuestión del Es Consejo que de la a mí me da la impresión de que estamos sentados jugando a la oca o un juego de mesa con una persona que escribe las reglas y puede hacer lo que se le canta todo el tiempo. Claro, Ay, ¿qué carajo claro. estamos tirando los dados? Agarremos una trompada y listo. Poneme los mensajitos al aire, así vamos con el ping-pong. Alguno que me habilite a hablar del 54. El RIGI deroga toda ley No ambiental, vale es eso. absolutamente inconstitucional. Sí. Vamos a la siguiente. O sea, les hicieron una cama, pregunta Tenazas. No sé quiénes. ¿En qué momento? Bueno, Montones de es camas nos muy hicieron. probable. Montones. A estas alturas diría- entramos en cada una. Yo diría, nos hicieron al país, a la nación Sí, argentina. claro, duda. sí, claro. Tremenda data están tirando. Muy bueno el programa, dice la gente de Bastión Peronista. Un Eso, saludo al vamos Discord. todavía. Es que este tipo de pactos requieren jurisprudencia nueva internacionalmente, dice Yasna Chara. Ese es un desafío que tenemos los países del tercer mundo. Claro, lo del primero Claro. no tienen drama. Total, vienen a contaminar acá. Recordemos que Cristina, Sí. en la época de Cristina como presidenta, logró una resolución de la ONU Sobre las deudas. sobre las deudas. Sí. Eso que hizo Cristina hace algunos años, se los cuento a los gorilas y a los cipayos antipatria. Lo vamos a retomar y vamos a ir a discutir no solo nuestra deuda externa, que es ilegítima e ilegal, y no la vamos a pagar, sino que además no la vamos a pagar porque en la ONU se va a terminar diciendo que no hay que pagar. Y nos juntamos con Egipto y Grecia y quebramos el FMI. Así es. Hay que crear un tribunal especial de derechos humanos en cada provincia y meterlos a todos presos. No hay más alternativa que la fuerza desde la razón, dice Alejandro. Ah, la miércoles. Yo la creo que fuerza sí, desde la hay que razón. crear tribunales especiales que tengan perspectiva en derechos humanos, sí, porque la justicia, tanto federal como provincial, no la tienen como una pauta. Entonces yo creo que sí sería interesante la discusión, que es equivalente a lo que en Europa es, por ejemplo, los tribunales constitucionales, Claro. básicamente. Creo que no hay que meterlos presos a la fuerza, todo lo contrario, hay que garantizarle de principio a fin todos los derechos procesales, todas las garantías constitucionales para que no pase lo que está pasando con Los juicios Cristina. a nuestros genocidas fueron muy contundentes y se Exactamente. pudieron Por sostener ejemplo, más allá de los vaivenes esa es la políticos. prueba, esa es la prueba. Gracias a que las pruebas eran así de contundentes y brutales. No hace falta meterlos a todos presos porque se nos canta. Alcanza con ver lo que hicieron y meter presos a los que hicieron barbaridades. Si se prueba. Probado, por supuesto. Si se prueba y si se le garantizan los derechos como corresponde. Gracias, Sigamos profe. con el ping-pong, que Sí. hay que Hola, cumplir Alejandro. a la gente que le pedimos que se suscriban. Vamos. Después de la última elección que se perdió para el peronismo provincial, ¿qué autocrítica tuvo el Partido Justicialista Provincial? Pregunta Diego Rojo. Bueno, yo para sintetizar, ahí Un abrazo, me iría Diego. muy lejos, pero no voy a hablar en nombre del partido,
porque además somos aliados, es un grupo, y yo me identifico dentro del movimiento peronista, que creo que es mucho más que no solo el Partido Justicialista, sino el resto de los partidos aliados. El movimiento es mucho más. Vos, como empresario de nuestra ciudad, estás dentro del movimiento en representación del empresariado. Claro. Vos, Eva, en representación de la academia. O sea, el movimiento es mucho más. Yo creo que tenemos que hacer una autocrítica, o mejor dicho, tenemos que lograr un mecanismo permanente de autocrítica, pero no para empezar... Sí, no tiene sentido eso, no. La autocrítica tiene que ver con analizar cuál es la propuesta que no estamos haciendo, por lo cual el pueblo Estamos perdiendo. Sí. admite Claro, una alternativa totalmente. tan inhumana y cruel como la de Milei. Eso es el ejercicio que tenemos que hacer. No pensar en términos electorales. Las elecciones se ganan y se pierden. Más importante que haber ganado una elección para Cristina es encarnar ella hoy la figura de la proscripción a la democracia, como lo está encarnando. Sin lugar a dudas. Sigamos. Cristina era inteligente en ser tan respetuosa de lo internacional. Porque tiene conciencia histórica. Dice Fernando Claro, Aguirre. claro, ¿Cómo ahí va. funciona eso allá? No sé de cuál allá me estás hablando, Fer. Allá internacionalmente, allá en San Luis, allá en la provincia. Claro, si es lo internacional, sabemos nosotras, que no funciona como debería ser. Nunca fue, ¿no? Sabemos que el concierto de las naciones no cumplen las normas que dicen que van a cumplir. Lo sabemos. Y quienes se encargan de que eso no suceda son los países más poderosos, las potencias. El Consejo de Seguridad. Lo que sí tenemos que hacer nosotros es no declinar en esa vocación, porque no hay una alternativa mejor hasta la fecha. Nosotros queremos ser pueblos libres, liberados, democráticos. Y pacíficos. Pacíficos, por supuesto. Siempre pacíficos. Sigamos, Eva, por favor. Democratizarla es un paso, pero necesitamos educación cívica profunda. Supongo que democratizarla se refiere a la justicia. Aclaro un momento, buenas, ¿cómo andan? Pipa, querido, querido. Pipa, ¿cómo Le estás? presentamos a nuestro amigo Pipa, El operador. hoy. Capaz que a veces los mensajes no se entienden porque, claro, están teniendo una conversación propia en el chat. Claro. Se hablan y se responden entre ellos. Por eso a tiene veces- vida propia. Claro, Está muy exactamente. bien. It's alive. Y está muy bien, claro. Por eso a que veces sí. hay respuestas más que preguntas. Claro, Ajá, está claro. ajá. Vamos, Lindo vamos. que pase eso. Bueno, Tucu, yo tucu. comparto en ese caso. Si esa fue una respuesta, comparto que no es que necesitamos más educación cívica como un imperativo. Necesitamos poder pensar qué ciudadano queremos construir. Claro. ¿Qué ciudadano queremos construir? ¿No? Y ahí, ¿Ciudadanos o consumidores queremos construir? exactamente. Dejémoslo ¿Queremos de joder. construir comunidad o queremos construir un esquema, digamos, Individualidades de humanas. asociatividad? o comunidad o mercado sería Exacto. la otra propuesta, ¿no? Jamín Freire dice, Cristina dejó de ser Cristina desde que la pusieron como enemiga del poder. Bien, en relación a lo que veníamos hablando, Muy bien, muy correcto. cierto. Vamos a la siguiente. Sigamos. No saben ni cómo entregar los recursos sin que sea obvio, dice Tenazas. Muy cierto, Tenazas. Ojalá no te echen a la olla. Ya dice, es que los fundamentos del Estado son un principio de justicia social también. Estamos muy Está de en nuestra acuerdo. constitución está muy eso bien. también. La década infame igual no eran radicales. Pregunta acá José Flores Domínguez. A ver, en realidad yo no elegiría identificar Claro. por colores políticos. Sí elegiría analizar los procesos históricos por las decisiones que se toman, sobre todo en ejercicio de los poderes públicos, por personas que puedan venir de diferentes procedencias claro, políticas. claro. ¿No? Porque si vos a mí me decís, che, ¿quién es un pensador peronista para vos que describa lo que significa el peronismo? Yo te voy a decir, y bueno, puede ser Irigoyen Jaureche. también, claro. Y Irigoyen, pero a ver, Irigoyen fue el tipo Claro. que fundó YPF. Entonces, ¿cómo no va a ser un compañero peronista de Irigoyen? Pero si no existía el peronismo como tal, claro, porque yo creo que... Jesús era peronista, ya está, muchacho, Mire, listo. mira, el compañero Juan Domingo Perón, en una de sus obras geniales que es La Comunidad Organizada, él dice... Licurgio, el primer peronista. Un senador romano que fue el autor de la primer ley de minifundio que registra, vamos a decir así, el Occidente. Así que mira si Cristo no va a ser... Por favor. No más Sigamos. que yo, Humberto. Había Sí, hay una respuesta ahí interna. No más que yo, Humberto, pero es la sangre que llevamos como peronchos. Muy bien. Eso. Había una parte del antirigoyenismo, pero también estaba la pata aristocrática, sí, sin duda. En parte sí, pero mucho más metido el aparato oligarca. Sí, oligarca, etcétera. Pero algo pasa con el pueblo de hoy. A Rivadavia lo sacaron por entregar minas a los ingleses, pero hoy con el Rigia a muchos no se les mueve un pelo.
Bueno, Totalmente, claro, el totalmente. RIGI es como el pacto Roca-Runciman, acá es lo que veníamos diciendo. Vamos a la siguiente. Tiqui, tiqui, tiqui. ¿De qué manera el peronismo puede influenciar más inteligentemente la justicia? Pregunta Juan Vázquez. Sospecho que es mi hermano menor. Muy Hola, bien, Jumi. un abrazo ¡Qué grande grande! para Juan, entonces. Yo creo que es intentando y peleando denodadamente y hasta el final de los tiempos y más allá también por una justicia justa que se estructure no solo en lo orgánico, sino en la persecución del valor justicia, que es para lo que está este poder del Estado, tres Ajá. poderes, teniendo como eje el respeto a las libertades individuales y a la justicia social. Sí, pero creo que va por el lado de la rosca. ¿Cómo? A ver, ¿qué hay que hacer? Hay que reformar el Consejo de la Magistratura, hay que nombrar 80 jueces por decreto, pero nuestros, hay que agarrar y decir el Poder Judicial no existe más y a partir de ahora las unidades No, básicas claro, ejercerán de jueces. Yo creo, no, ¿Qué es lo técnico? está bien, Vamos a lo práctico, vamos a lo Hábleme práctico. el criollo. Yo creo que la discusión que se nos viene y que tenemos que intentar instaurar es la elección popular de los jueces sin ninguna A duda. los Sheinbaum. Absolutamente. Zaffaroni dijo que no le gustaba. Sí, por eso, y no tengo problema, porque entiendo cuál es la perspectiva de Zaffaroni, la comprendo además. Parlamentarista el señor, disculpe. No, medio vive en un terreno. No sé, porque tiene una Yo mirada, lo quiero, pero... tiene visiones históricas también, que es re interesante, pero bueno, a ver, no porque nos guste una figura vamos a compartir Claro, todo. Yo bien. tengo en claro, y reitero, yo sé que en esta provincia nombrarlo a Zaffaroni es, Sí. bueno, pero tengo claro lo que es Vos porque Zaffaroni. querés que los presos estén sueltos. Yo tengo claro lo que es Zaffaroni. Pero digo, más allá de eso, creo que Sheinbaum y México le mostró al mundo, a todo el mundo conocido, por segunda vez, que sí se puede plantear una forma de relación social que tenga al Estado como el instrumento necesario para eso, por segunda De vez. los aztecas para acá. ¿ah? Para la libertad. No, digo ya con Estado moderno, para no irnos ahí. México fue el primer país que en su constitución escribió la consagración, o sea, el reconocimiento de los derechos sociales. Cuando lo hizo México en 1917, Europa y Estados Unidos se mataban de risa y decían que los legisladores de ese momento no solo que venían de la línea de Emilio Zapata y eran esa imagen del mexicano con el gran sombrero, Con las tiras de sino balas y que los estaban sombreros. más cerca de los aztecas Claro. que del mundo civilizado. Sin embargo, 2 años después de concluirse la Primera Guerra Mundial, por imposición hacia la potencia que querían minimizar, que era la propia Alemania, en la Constitución de Weimar se incorporan los mismos principios que se incorporaron en México en 1917, y entonces sí, ahí Europa, y después Estados Unidos, y después Argentina, dicen, la verdad que sí, la justicia social y los derechos sociales existen, y las constituciones deben reconocerlo. Sheinbaum acaba de dar un paso más en el sentido de reconocer la necesaria consagración de una práctica democrática en un Estado de derecho democrático, que es, no puede ser que el Poder Judicial, que juzga la libertad y el patrimonio de todos sus integrantes, no tenga que darle respuesta al pueblo. Después buscaremos el mecanismo de cómo hacerlo, que ahí es donde yo lo quiero traer a Zaffaroni en la discusión. Elegir a un juez democráticamente o a una jueza no significa que voy a ir yo, Alejandro Cordido, que ejerzo la abogacía liberal y me postulo como juez y nada más. No, podemos exigirle exactamente la misma idoneidad que hoy Claro, a nivel técnico se le lo exige mismo. en un escritorio que manejan 4 personas, que si yo les identificaría a las personas que integran los escritorios acá o a nivel nacional, seguramente los que están de un lado dirían esto no puede ser, los que están del otro lado dirían esto no puede ser. La misma competencia y cualidades técnicas se le pueden exigir a los jueces, y luego de eso se puede someter sobre una actuación, se puede someter a voluntad popular. Claro. O si querés verlo, lo podés hacer a la inversa. Podés generar mecanismos que contemplen la participación del pueblo. Y esa idea de la participación del pueblo en el Poder Judicial es lo que más nos va a acercar a la concepción genuina de la soberanía, es decir, del poder en el pueblo. Eso es lo más genuino que vamos a tener, porque no podemos seguir diciendo que el soberano, que el pueblo es el soberano, que el Estado está por el poder y el Poder Judicial es un poder absolutamente de casta. Sí. No puede ser. Entonces la respuesta al compañero es
hay que ir por la democratización del Poder Judicial, implica que sean electos por el voto popular. Qué respuestón, ¿eh? Tremendo, Impecable. tremendo. ¿Querés que metamos? A ver, tenemos un mensajito más. Es que ahora Sebas. estamos como el meme de Moria, acercate negra. Sí, nos estamos juntando todes. Ahí está, Venga, muy bien. Moreno se junta con Cristina a comer empanadas. ¡Qué Ya está lindo! todo bien. ¿Cómo nos vamos a pelear, negra? Acercate. Acércate. Hay Ahí un tenemos nexo de otro. representaciones populares. Ahí que antecede a Perón, pero que Perón sintetiza correctamente, dice Yasna. Comparto. Hay que agregar más jueces a la corte y que no duren para siempre. Estamos también. de acuerdo. Claro, sí, Totalmente, claro, la Humberto. democratización de la justicia es necesidad popular de la época. Y además la manera de darle un poco más de popularidad, no solo de popularización, sino de popularidad al Poder Judicial, Claro. que en este momento es el que más imagen Eso negativa es un tiene. desastre. Es un desastre. Juan absoluto. creando una verdadera justicia, no esta injusta justicia, contesta Oscar Apa, le contesta mi hermano. Toda nuestra Muy familia bien. charlando. Sí, claro, está muy lindo. José eso. Flores Domínguez dice que estamos en una justicia parada desde que arrancó Milei. Bueno, yo diría que Macri se fue todo al diablo. Sí. El datazo de conexión histórica que tira este genio. ¿Vieron que es un genio el muchacho? ¿Vieron? Dice Lucas Mirabile, Alejandro es un compañero fundamental para reconstruir una política humanista en San Luis. Sin patria chica no hay patria grande. Abrazo grande para los tres. Gracias, Abrazo, Lucas, Eso, gracias. Gracias, Luquita. A mí Freire dice, me encanta que el tipo tiene una magia de las palabras. Claro. Yo la vi a Bregman entrar al PJ y saludar al Pitu. Dice ahí. Fernando Muy Aguirre bueno. dice, Bregman debe ser de las del PIT que más me gusta. Bueno, Sí, está ahí, es sí, medio sí. hegemónica además, Bregman. Ah, pará, ¿de qué estamos hablando? No opinamos de los cuerpos ajenos. Necesitamos jueces que respeten la Constitución y no se sometan al poder económico, dice Alejandro. Hermoso, hermoso. Y la con verdad eso que estamos, toda la tanda. Hermoso, muy lindo, muy Con lindo la todo, charla muy lindo intensa. Ale, ¿te quedó algún temita que, Sí. que quieras abordar? ¿Cuándo te va a decir que no, Ale? No, claro, no. Pero porque vos sabés que en Por realidad... eso le dije temita. No, Cuando pero voy esté a la tra- izquierda en el peronismo vamos a hacer Noruega. ¡Eso! Yo digo que cuando esté el peronismo, ya está. Ya está. Vamos No, a hacer pero- Argentina. porque- Che, les aviso a todos y todas que acaba de llegar nuestro próximo invitado, el señor Luis Armesto, Compañero que en querido. cualquier momento lo ponemos en cámara para que se sume a la Ah, ya charla. que estamos, un poco Pero más. claro que sí, en cualquier momento lo ponemos. ¿Estás para salir, amigo? Yo sé que usted es un coqueto. Acá dice que no, que bueno, que Claro que tiene sí, que sí, tiene sí. que Le retocar voy- el jopo. Es un coqueto. Le voy a robar unos minutos al compañero Luis que por la causa entiendo que no va a tener problema. Porque no quiero desaprovechar la invitación una vez más y por supuesto agradecerle a ustedes, compañeros, compañeras y a la gente que se prende en esto. No quiero desaprovechar esta oportunidad, me parece que es el momento de hablar del decreto 54-2009. Porque vos en esta charla que vamos y venimos me dijiste, che, ¿cuál es la prueba? Claro. Concretamente. Entonces yo ahora lo que digo es a cualquier abogado, a cualquier operador del derecho, a cualquiera, de cualquier signo político, quiero invitarlo a que podamos construir debates públicos sobre la prueba por la cual Cristina ha sido injustamente condenada. Y yo digo inconstitucional e inconvencionalmente condenada. El eje de esa prueba, Ahí tenemos, mirá, en ahí pantalla. está, el Muy decreto bien. 54-2019. Muy bien, Pipa. No, y vuelvo al delito, 173, inciso 7, administración fraudulenta, porque por ahí uno arranca y sí, ya después nos vamos. Claro. Cristina firma ese decreto, 54-2019, porque por supuesto no puede haber ningún decreto que no firme la máxima autoridad, es decir, Claro, la presidenta. claro. Como no podría haber un decreto en la provincia de San Luis que no lo firme Poggi. Poggi. Bien. A ese decreto lo firma junto con Sergio Tomás Massa y Julio De Vido. En ese decreto, lo que dice el Poder Ejecutivo, y lo aclaran explícitamente, porque el Ministerio de Obra Pública a cargo de Julio De Vido así lo dispone, Que todos sabemos que Julio De Vido era un ladrón, obviamente. Cristina firma el decreto habilitado por el ministro Julio De Vido, que en uso de las facultades, no sé si se lee ahí, pero está la ley, La gente lo puede la ley de leer. obra pública. Bueno, Julio De Vido autoriza a que el fondo fiduciario que fue creado en el año 2001 a través del decreto 760, firmado por De la Rúa. Ah, de la Rúa. De la Rúa en el año 2001 firma el decreto 760, Hace que una pila de guita. crea un fondo fiduciario y dice, este fondo fiduciario va a ser destinado a obras viales.
Bien. Es para refuerzo de obra Exactamente, pública, ¿verdad? exactamente. En el año 2002, el decreto 357-2002 dice que, en la misma línea, que la Secretaría de Obra Pública tiene que, de alguna manera, redireccionar los fondos de fideicomiso para fortalecer las Claro, obras viales. Claro. Segundo decreto era anterior al kirchnerismo, pero el más relevante es el que crea el Fondo Fiduciario para Obra Pública. Perdón, no lo dice específicamente para obras públicas viales, el de la Rúa, pero sí para obra pública. Bien, El bien. siguiente, obras públicas viales. Ok. Cristina, en el año 2009, firma el decreto 54 y dice que las obras autoriza a la Secretaría de Desarrollo Urbano y a Vialidad Nacional, que es un ente desconcentrado, a, digamos, canalizar, instrumentar, utilizar, ejecutar el fondo fiduciario Esa pila de guita. creado para obras públicas viales, Claro. para que lo pueda hacer directamente Vialidad, firmando convenio haciéndolo el propio Vialidad o firmando convenio con provincia, municipio, entidad. Para eso lo hace en el marco de la ley, estoy diciendo decreto 54-2009, en el 2005 se sanciona la ley 26028 Gobierno de Néstor. de Néstor, Claro. que crea un fondo con los impuestos al combustible, para resumirlo. Claro, sí. ¿Se correcto, acuerdan que sí, fue sí, también un conflicto? Esa ley crea un fondo con impuestos al combustible y dice cómo se aplica ese fondo. Ah, sí, que es la guita que ahora se están afanando porque no arreglan nada. Exactamente. Exacto. Existía ese decreto vigente 760-2001 que generaba este fideicomiso para obras públicas. Existía este decreto vigente todavía 357-2002 que decía que ese fideicomiso se aplicaba a obras públicas viales. Y en el 2005 se sanciona la ley nacional que crea un impuesto para juntar plata para obra pública. Y lo que dice Cristina es que el producido de ese, en el decreto 54-2009, que el producido de ese impuesto puede ser aplicado a obra pública vial, como lo dicen las normas previas, que no son de Cristina, no solo por el Ministerio de Obra Pública, que es la autoridad de aplicación de la Ley Nacional 26028, Sino por la que propia además, vialidad. ahora, no solo por vialidad, sino además por la Secretaría de Vivienda y Urbanismo, porque Ajá. el fondo, la ley crea diferentes fondos. Entonces Cristina lo que firma como presidenta diciendo que ahora Vialidad puede desarrollar la competencia que la ley le da al Ministerio de Obra Pública, y esa ley dice al Ministerio de Obra Pública como el Ministerio lo disponga. No hay ninguna cuestión en la cual Cristina designa una licitación a dedo. En todo No, esto. no, eso No, porque a ver, yo te digo la impresión que me da, que mucha gente tiene, es que Cristina Aprovecho- le pasaba dedo a Lázaro Báez Claro, y se claro. quedaba con una mordida. Aprovecho Así de para simple. que si tiene ganas Luis se sume a la charla. Está escuchando, muy bien, bueno, bárbaro. vuelvo para resumir la Dale. idea. Entonces Cristina lo que hace es firma un decreto en donde en realidad, técnicamente, el ministro de Obra Pública, que es el que tiene que ejecutar los fondos de la ley 26028, debido, porque a ese decreto lo firma debido, el ministro de Obra Pública autoriza a Vialidad a hacer la ejecución de esos fondos. Pero no significa que le da la plata a Vialidad y le dice, vos hacés lo que vos quieras como vos quieras. No, porque tanto en la ley como en el decreto de la propia Cristina, todo eso además está sujeto a control permanente del Ministerio de Economía, como cualquier obra. Y la Auditoría General de la Nación, todo, Por Oficina lo- Anticorrupción, todo. Pero eso además está escrito en las normas. Por lo tanto, técnicamente es algo intrascendente. Perdón. Es medio como la causa de dólar futuro, es judicializar un instrumento público que Válido, es una competencia, válido, que es porque- una competencia de la persona que lo ejecuta, que es un instrumento válido, Porque te voy a decir diciendo esto. que eso desembocó en una acción criminal Exactamente, que no está exacto. tipificada. ¿Qué le dijeron a Cristina? Yo estoy tratando de simplificar, es difícil por ahí el análisis. Pero digo, ese decreto, todos están vigentes. La ley, los tres Claro. decretos, todo está vigente.
no ha sido declarado inconstitucional, no puede ser declarado inconstitucional, pero fue firmado por Devido porque Devido ejecuta sus competencias como ministro de Obra Pública y fue firmado por Massa porque Massa era jefe de gabinete de ministros y el jefe de gabinete de ministros, por el artículo 100, inciso 1 de la Constitución, es el jefe de la administración del Estado. Claro. No hay nada que implique plata que pueda ir más arriba del jefe de gabinete. Bien. No hay nada, no hay nada. De jefe de gabinete para abajo. ¿A Massa le hicieron un juicio por alguna cosa de esta? Massa no. Massa. Sospecho que no. Yo insisto. Me cuesta seguirlo, pero se nota que entiende mucho, dice acá. Muy bien. Bueno, digo esto. Yo por eso lo freno de a rato. Sí. Pero aparte toda esta información está disponible, quiero decir Por también, supuesto. ¿no? Más allá de tu mirada, Por toda su- esta no, información no. está disponible, quiero Por decir. supuesto, por eso estoy mencionando las normas y todo. Y no son difíciles de leer, eso es lo que tiene. Si uno Claro. lo lee es fácil, se entiende fácil, no necesita ser abogado para entenderlo. Claro. Bueno, ese decreto es utilizado por el Poder Judicial Claro. para decir que Cristina firma el decreto con la intención, solamente pensando que a través de ese decreto ella iba a indicarle a una cadena de funcionarios que agarren ese fideicomiso, agarren dinero de ese fideicomiso, lo pongan en Santa Cruz en las empresas de Lázaro Báez, Claro. y entonces Lázaro Báez haga una obra, cobre por una obra que no hace no hace. y le dé plata a Cristina. Claro. Y no hay un Y solo y- mensaje que demuestre No, pero toda esa digo, cadena. Aparte, Aparte. la salvedad de que el decreto tenía que ver con todo el territorio Y nacional. ahora viene esta se Pero cuestión. habilitaba Mileia el- Libra solo lo puso en su cuenta privada. Este decreto, Leer facho, Ya, está muy bien. este decreto es de alcance nacional. Claro. Y de hecho, el fondo fiduciario creado por De la Rúa se aplica proporcionalmente. Claro. Y después del decreto 54-2009 siguió siendo proporcionalmente. Y en las obras en las que ganó Lázaro Báez en Santa Cruz, compitió con otras empresas, por ejemplo con Calcaterra, que le ganó varias licitaciones. Y Primo de Macri. Caterra, claro. Sí, primo de de Macri, ¿no? quiere decir, bueno, que con este criterio, Calcaterra, como Lázaro Báez, tendría que estar preso también. Claro. Bueno, yo lo que quiero decir es esto. Este decreto, que yo lo estoy explicando muy vulgarmente, es el elemento probatorio que toma el sistema judicial federal para sostener el invento, el cuentito que armaron Claro. sobre la causa vialidad. Es la única prueba que hay. Es la única prueba que ellos toman como prueba, porque ahora yo te voy a decir esto técnicamente. Este decreto ni siquiera es una prueba directa. Ah, bien. Este claro. decreto, en este contexto, en el relato de esta causa, solo puede ser tomada, en el mejor de los casos, como una prueba indirecta indiciaria. Bueno, yo creo que Ahora, como hoy, y yo cierro creo que esta como idea. hoy está nublado, es prueba de que Cristina es inocente. Con el mismo nivel de sensatez Exactamente. entre causa y efecto que está planteando esta gente, están conectando cosas que no tienen un corno que ver. Muchachos, dejémonos de joder. Y acá, para cerrar la idea, me voy a citar al constitucionalista Gil Domínguez. Él dice, no puede ser ni a Cristina, ni a nadie, ni a Poggi, ni a Claro, nadie, claro. que se condene a una persona solamente con una prueba indirecta indiciaria, porque en este Estado de Derecho Cualquiera va rigen preso cuando un quiera. montón de principios, Claro. pero hay dos que son muy, muy, muy básicos. Uno, el principio de inocencia. Es decir, que si vos no probás efectivamente que una persona acusada de un delito lo cometió, lo tenés que probar efectivamente, acabadamente, y mientras más grave y más magnitud representa la persona y lo que vos estás, más prueba tenés que tener. Y la segunda, si vos no lo probás ciertamente, rige otro principio que es el indubio pro reo, Claro. que es un principio que viene del viejo derecho, Derecho romano, O sí. sea, bueno, Explícalo fácil ese. es Ale. cualquier duda que haya en una causa penal, juega en favor del acusado. Bien. Y que juegue en favor del acusado es, si yo no tengo la plena prueba de que esta persona es culpable de un delito, no la puedo Bien. condenar. Inocente hasta que se demuestre lo contrario. Exactamente. Perfecto. Y si tengo una duda, juega en favor del acusado. Claro, En claro, este claro. caso, solamente este decreto es el único instrumento que la justicia utiliza, con una serie de agravantes. A ese decreto lo firmó Massa. Y no le pasa nada. Ni siquiera estuvo citado en la causa Massa. Y por ahí estaba tomando algo en la embajada. Lo ¿Qué firmó, sé yo? lo firmó Julio Devido porque la competencia para decir que los fondos de la ley nacional, perdón,
que las obras que definía la ley nacional con Él era el el ministro impuesto de competente combustible al respecto. las va a ejecutar, puede, no es que necesariamente, puede ejecutar la vialidad Claro. sobre procesos que después define el propio Ministerio de Obra Pública, porque no lo define Cristina ni vialidad. Esos fondos solo se puede transferir a vialidad si el ministerio autorizaba. Por eso firma ese decreto 54 de Debido. Y Debido fue parte del juicio. ¿Y Sí. saben qué pasó? Sí, claro. Fue absuelto. Fue absuelto, no fue condenado, digamos, ¿no? Fue absuelto. ¿Por qué fue absuelto? Porque se entendió que esa facultad que ejerció es legal. Claro. Entonces ahora esto se lo digo especialmente a los abogados. ¿Cómo puede ser que si el decreto 54 es legal para Debido y es legal para Massa, represente la prueba cabal de que Cristina diseñó un sistema para defraudar a la administración pública? Un PBI en el mausoleo de Néstor Es que increíble. mandaron en el ARSAT de la cartera. No. Ah, es increíble. Pará, No, pero pará. realmente cuando uno comienza a analizar, a rascar un poquito la causa, por lo menos tenés que indignarte, digo. No importa de qué lado estés, Por sale. supuesto. Vuelvo a repetirlo No, pero esto. insisto, O asustarte. Porque Porque esto, se agarran porque hacia esto Cristina. tiene que ver con Van la a agarrar a cualquiera. democracia. O sea, tiene esto, que ver con esto la da- justicia. el Poder Judicial acaba de dar por tierra con la seguridad jurídica para todos nosotros. Esto es lo que me parece que tenemos que leer, Sí. porque no es solo un mensaje para Cristina, es un mensaje para Milei, es un mensaje para cualquier dirigente diciendo, si queremos te agarramos, hermano. Y eso también sabemos que es una situación relativamente insostenible en el largo plazo. Quienes Sí. sabemos un poco de historia y miramos los escenarios cuando los poderes judiciales empiezan a funcionar de una manera muy arbitraria, pierden legitimidad, que es lo único, que es la fuente de su poder. Sí, Entonces, en algún momento se van a tener que amacar, Pero porque claro. la gente va a dejar de darles bola. Y en algún momento va a haber un escenario Martín García de, che, se acabó esto, Mirá que vos podés sacarme los decretos, los papelitos, poner decreto número 54 mil millones, pero esto se vuela. No, pero aparte digo, quiero aclararle a los muchachos que el poder real no tiene amigos. O sea, no se queden tranquilos de que están del lado correcto, entre comillas. El poder real no tiene amigos, Sí. muchachos, y les va a tocar, Les va a tocar. Entonces esto es importante, es más allá del odio que le puedan tener a Cristina o al peronismo o a lo nacional y popular o a lo conjunto, a lo de la sociedad entera. Pero tú, Digo, ¿cómo? va mucho más allá de eso y el vuelto le puede caer a ustedes también. Vamos Ojo a con volver y eso. vamos a tener que arreglar tantas cosas. Como siempre. Pero bueno, vamos a volver, ¿no? Como siempre, las dos cosas, como siempre. Vamos a volver y vamos a arreglar eso. Y el desafío es superarnos a nosotros mismos y generar mecanismos para que cuando el poder real, por alguna debilidad del movimiento nacional y popular, acceda al poder institucional, no puede hacer las barbaridades que está haciendo esta gente tan gratuitamente. Y les doy otra noticia a ese poder real. Ya lo hicimos una vez en la reforma del 94. De aquí en adelante, si existiese un golpe de Estado, el tratamiento a cualquiera de sus consecuencias sería muy distinto Claro. de lo que fue hasta el año 94. Y eso es producto de la historia y del triunfo de los movimientos populares y de la lucha por los derechos individuales. Lo que vos decías, Diego, yo como para cerrar, digo porque me imagino que ya, perdón Luis, esta Corte, si el criterio de esta Corte Nacional es lo que nosotros vamos a ver en todos los tribunales, y doy la mala noticia de que lo estamos viendo, y también lo empezamos a ver en las provincias, hoy una persona que es despedida de un trabajo y va a reclamar al fuero laboral, lo va a agarrar la jueza y va a decir, para mí vos no tenés derecho, Claro. y se terminó. Ahí está el problema. Y una persona que anda con la mochila atrás, de pedido ya, de Rappi, lo que sea, la va a chocar un auto y va a decir, yo necesito que a mí me indemnices, y esta No. justicia va a decir, no. Pero no lo estoy diciendo como algo metafórico, lo estoy diciendo certeramente. Porque va a depender estrictamente de la persona que esté en un estrado, ejerciendo un poder, respondiendo a otro poder que no tiene que ver con la justicia. Es gravísimo. Es gravísimo. Poder judicial disociado de la justicia. Y Es eso, gravísimo. por eso digo que este Poder Judicial es enemigo de cada uno y cada una de nosotros y nosotras. Y del pueblo en su conjunto. Tenemos un audio para ir cerrando, querido Ale. Pipa, cuando esté listo, lo mandamos al aire, por favor. Buenos días, qué lindo volver a disfrutar de Ni Leones ni Corderos y escucharlo a Alejandro Cordido hablando no solo de jurisprudencia, de justicia, sino también de legislación y también, por supuesto, de política. Y con esto último me quiero frenar en la medida de lo posible para que me cuente los mecanismos que va a implementar
preparar el Partido Justicialista de San Luis para las precandidaturas en estas internas que vienen, qué opinión le merecen y por supuesto preguntar si va a ser precandidato él a diputado nacional o si es muy pronto para decirlo. Voy a arrancar por el final, Sí, Arrancamos. no vamos a reunir ninguna. Muy bien. Hablando entre El bastón compañeros de y mariscal en la compañeras. mochila, bien, siempre está muy listo. bien. No sé, pero no vamos a reunir ningún debate. Yo personalmente creo que para cualquier, lo digo personalmente, pero doy mi opinión sobre lo que hemos conocido hasta el momento sobre anuncios de precandidatura. Creo que es pronto, primero. Segundo, yo deseo que hayan candidaturas proclamadas por unidad. Bien. Unidad con discusión. Unidad llegada con discusión. Y en la provincia de San Luis, una discusión que tiene que involucrar a todos los espacios que nos consideremos, voy a decir peronistas, y lo voy a ampliar al campo nacional y popular, incluyendo a compañeros radicales que puedan entender que el radicalismo institucional que hoy tienen no representa ninguno de esos valores nacionales y populares. Entonces yo creo que hay que ir a buscar un acuerdo para que la candidatura de quien sea y de quienes sean que estén en esas listas representen efectivamente algo programático, que ya sabemos lo que tenemos que decir, ya sabemos cuáles son las batallas que tenemos que dar. Hoy por lo menos tenemos 3 precandidatos que conocemos, ¿no? Sí, yo los conozco a los tres, a las tres, son compañeros, tienen un trayecto innegable, tienen una militancia innegable, todos tienen su charretera, vamos a decirlo de esta manera. Y yo sí celebro que haya vocación y aspiración. Si la militancia te convoca a ese lugar. Sí, digo, bueno, y ahí también podemos decir, bueno, ¿qué significa que la militancia te convoque? Porque, qué sé yo, si yo... No es que te queremos empujar a que... No, estamos charlando, ¿vale? Por favor, te lo pido. No, pero por eso, no, Se puso colorado, mira. Estuviste bien. No, digo esto. No, porque por ahí a veces, si no, después se va a retratar y te van a decir. No, de verdad yo creo que tenemos que revalorizar la acción interna, no solo del Partido Justicialista, sino de los partidos peronistas. Ah, bien. De los partidos peronistas y definir candidaturas en acuerdo, porque yo creo que no es súper válido y es necesario además que uno, por ejemplo, cuando quiera, en el caso del Partido Justicialista, para ir a una interna necesita 4.000 avales. Bueno, es súper válido, es necesario, porque vos tenés que tener unos avales, pero para mí no es suficiente. Pero de ninguna Vos querés manera. más avales. No, por eso digo, no es suficiente, ningún número es suficiente. Más que Ningún avales, número consenso, es quizás. Claro. Esa es la Exactamente. palabra. Y yo creo que sí estamos en condiciones de seguir haciendo un esfuerzo para buscar el consenso y que nos digamos lo que nos tenemos que decir en la cara y que en todo caso establezcamos un mecanismo que de verdad nos permita entender que las definiciones que se tomen son definiciones que contemplan los planteos de todos los sectores de nuestros compañeros y compañeras. Redondo. Señoras y señores, el señor Alejandro Cordido ha pasado por ni leones ni corderos, habló de todo, de todos y de todas y ha dejado una clase magistral. Impecable. De- Bien, de así lo- me dan ganas de ir de a lo los que- teóricos de él. De lo que es la causa de Cristina Fernández de Kirchner. Alejandro, yo, hermano, te quiero agradecer enormemente por todo este tiempo que nos diste. Nunca alcanza el tiempo contigo, no No se porque pasa hables rápido. demasiado, sino porque sabes mucho. Y eso es lo interesante de poder convocarte. Prometo convocarte más seguido porque siempre nos quedamos con ganas Un de placer más escucharlo. cada vez que estás aquí en nuestro programa. Bueno, yo te agradezco, Diego, Sebas, bueno, Luis, Pipa, a todos. En realidad yo siempre digo esto, ¿no? Cada uno tiene un rol que cumplir en un movimiento. En mi caso, bueno, yo soy una persona que a veces hablo mucho porque soy además medio verborrágico, pero creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo. Yo soy abogado y desde esa profesión, además creo que cada uno, desde nuestro rol, tenemos que hacer el máximo esfuerzo para aportar la herramienta que tenemos a disposición, la herramienta que el mismo Estado nos dio, que la Claro, sociedad nos claro, dio, el título claro. que nosotros pudimos acceder por una educación pública, gratuita y de calidad. Tenemos que hacer siempre un esfuerzo para aportar algo, a la discusión, a lo que sea algo. Entonces yo, en realidad el agradecido soy yo que ustedes entiendan que esta discusión sirve para aportar y el conocimiento que puede estar, que siempre es muy minúsculo, siempre yo creo que son muchos titulares, pero que además siempre hay que seguir profundizando. Ese sí creo que es el Sin lugar a desafío dudas. para la militancia, estudiar claro. la militancia. Cualquiera sea el rol que tenemos, también tenemos que estudiar en lo que nos toque, ¿no? Y para terminar, o para cerrar por lo menos de mi parte, volver a mencionar lo que dije en el inicio. Es necesario
sostener que Cristina es inocente porque Cristina es inocente y queremos a Cristina libre. Y mientras Cristina no esté libre, nosotros vamos a vivir en un estado de no derecho, sometidos a una libertad condicionada por los poderes fácticos que no tienen ningún interés en lograr la felicidad del pueblo. Cristina libre. El señor Alejandro Cordido, que así sea, amigo querido.